conflicto en Oriente Medio, si os parece, vamos a hablar precisamente del otro conflicto del que, como bien decías, ¿no? Biden y Estados Unidos no quieren que hablemos. Miramos al conflicto en Ucrania, como decíamos antes. Claro, las elecciones presidenciales están acaparando todo. Al final están, como siempre, de fondo en estos conflictos y estamos a nada, apenas 3 días de que tengan lugar las elecciones presidenciales rusas y estamos viendo, bueno, pues movimientos que no habíamos visto hasta ahora. Decía Kuleva en las últimas horas que estaban abiertos a una paz con Rusia. Bueno, abiertos, eso sí, todavía es ilegal negociar con Rusia, pero bueno, esto es lo que decía el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano. En las últimas horas, Stoltenberg, secretario general de la OTAN, también decía, bueno, pues que había que buscar una solución, ¿no? Que había que encontrar una negociación. Sin embargo, Eduardo, si nos ceñimos a los hechos, pues es algo parecido a lo de Biden y Netanyahu, ¿no? Los hechos lo que dicen es que estamos viendo, por ejemplo, en las últimas horas, incursiones terrestres en Rusia. Es la segunda vez desde que se inició este conflicto que vemos esta situación y han intentado entrar en territorio ruso, en Kursk, en Belgorod. Decía el Ministerio de Defensa ruso, bueno, pues que habían abatido a estos insurgentes, que habían repelido estos ataques, pero llama mucho la atención, ¿no? Que nos acercamos cada vez más a las elecciones y parece que Ucrania ahora tiene más fuerza que nunca, ¿no? Bombardeos en 9 localidades, incursiones terrestres. No sé cómo podemos calificar esto, Eduardo. Quiero saber cómo estás viendo estos últimos desarrollos, estos últimos acontecimientos. Sí, yo creo que hay dos dimensiones, la política y la militar. Si queréis, empezamos por la militar. Los golpes que están dando son golpes de mano, no son objetivos a conquistar y retener, porque difícilmente lo conseguirían en este momento con los medios que disponen. Están muy necesitados de la ayuda internacional y de más medios, y sobre todo medios humanos. Como hemos señalado muchas veces, muchos de los mejores ya se han quedado por el camino. Están consiguiendo conscriptos, reclutas de otras edades, con menor tiempo de preparación, etcétera. Esto pasa en todas las guerras. Ucrania no es un país extraordinariamente poblado en este momento. Ha salido muchísima gente del país, muchísima gente joven, y la situación no es como para avanzar y consolidar un frente. Eso por un lado. Yo creo que es un tipo de guerra que les conviene más a ellos. A mí me recuerda un poco lo que pasaba en Vietnam. El ejército del norte no estaba en condiciones de confrontar una batalla decisiva, pero sí estaba en condiciones de estar tocándole las narices a Vietnam del Sur y a Estados Unidos permanentemente, ¿no? Con infiltraciones, golpes, salidas. Yo creo que esa es una guerra mucho más llevadera para Ucrania y está complementada con otra, que es golpes de mano más sofisticados, digamos 2.0, ¿no? Como el ataque a la refinería, o ataques ya más sofisticados a medios a zonas de transporte, a medios de transporte, incluso navales, en donde ahí la cosa está bastante más empatada en el Mar del Caspio, ¿no? En el Mar Negro, perdón. Yo creo que en ese sentido, de lo que está aprovechando sobre todo es de la ayuda internacional de Fuerzas Armadas y de la preparación y el expertise, por ejemplo, de Reino Unido, que está mucho más metido de lo que se comenta en los medios. Todos los golpes estos que se están dando en la costa pues tienen la firma de las Fuerzas Armadas británicas, son algo más que asesores, y lo hacen bien, lo están haciendo bien, incluso están llegando a bombardear instalaciones militares clave en el Cáucaso recientemente. Digamos que eso por sí solo el ejército de Ucrania no está en condiciones de llevarlo a cabo. Eso en la dimensión militar. Si hablamos de la política, hombre, lógicamente se acercan las elecciones y necesitan un golpe de mano que le enrarezca el ambiente a Putin, aunque todo el mundo sabe que va a arrasar en las elecciones en Rusia, ¿no? Así se espera, ¿no? Yo creo que nadie duda de eso. Además, la oposición, pues digamos que no está muy articulada en estos momentos en Rusia. Sinceramente, cuando Ucrania habla de queremos hablar de paz, bueno, es que el concepto paz, pongámonos de acuerdo, ¿no? Primero, ¿no? Es decir, es mi paz, que tú te vas y yo me quedo, te desalojo de todas tus posiciones, es una paz negociada. Incluso el Papa ha levantado la voz diciendo basta ya de muerte, vamos a llegar a un tipo de acuerdo. Parece ser que todos somos conscientes de que ninguna de las dos partes se pueden poner de una manera definitiva en el corto plazo, pero en el corto plazo sigue habiendo bajas. En ese sentido, yo creo que la situación política, corregidme si me equivoco, pero creo que no ha cambiado mucho en cuanto ni a los interlocutores ni a los mensajes que uno y otro proyectan. Ese es mi punto de vista.
Bueno, pues Ezequiel, quiero conocer también tu punto de vista. ¿Cómo podemos valorar este intento de incursión terrestre? Ha habido también ataques masivos en cuanto a drones, hasta 25 drones lanzados en 9 localidades rusas en las últimas horas. Claro, Ezequiel, no sé si estás un poco de acuerdo con esta teoría, ¿no? Tiene que ver con las elecciones, están intentando la contraofensiva que anunciaban hace unos meses. No sé, ¿en qué podemos encuadrar estos últimos ataques por parte de Ucrania? O intentos, por lo menos. En mi opinión, esta guerra representa la guerra más mediática en la historia de la humanidad y por ende aparecen acciones militares con objetivos principalmente mediáticos y cuanto peor la situación de una de las partes, más mediáticos sus objetivos y sus acciones. Esa es mi sensación. Por eso, Ucrania, tras la derrota de su mal llamada contraofensiva de verano, comenzó una ofensiva en Jersón, una ofensiva anfibia, en Krinky finalmente, después de varios intentos a lo largo de las costas del río Dnieper, sin ningún objetivo aparente. Sí, bueno, formalmente querían generar la interrupción de la conexión terrestre entre Crimea y el sur de Ucrania, pero si no habían podido materializar esto con 100.000 soldados, tanques, vehículos blindados, tropas fuertemente entrenadas en la contraofensiva propiamente, ¿cómo iban a poder eso primero cruzando un río y sin armamento pesado? De ninguna manera, solo parecía como una operación de prensa y aún así la realizaron y la realizaron durante meses al costo de muchísimas vidas perdidas. Recuerdo ahora también los ataques con misiles cedidos por Francia y por Reino Unido, los famosos Storm Shadow, contra Crimea, contra objetivos meramente formales. En su momento recuerdo el ataque contra un cuartel de las Fuerzas Armadas, como si el director, el máximo comandante de las fuerzas, perdón, de la Marina rusa, fuese a aparecer sentado en su oficina con un cartelito en la puerta a la espera de un misilazo. Bueno, aún así realizaron ese ataque como varios otros ataques sobre Crimea. Recuerdo también los dos ataques contra el puente sobre el estrecho de Kerch, también sin ningún sentido militar. Recordemos que la inauguración del puente de Kerch fue realizada en 2018, además de que desde 2022 Crimea también aparece unida a Rusia a través de este corredor terrestre, pero aún antes de 2022 con el corredor terrestre y antes de la inauguración del puente de Kerch, Crimea parecía perfectamente apertrechada de insumos militares, como también así, naturalmente, de bienes y servicios convencionales, civiles, sin ningún problema, con lo cual el ataque al puente o los ataques contra el puente de Kerch respondían evidentemente a una lógica mediática, simbólica, generar una noticia. Bueno, las incursiones estas, una vez más, en territorio ruso, esta representa en realidad la segunda. Recordemos que ya el año pasado presenciamos otra, supuestamente llevadas a cabo por milicias, pero qué curioso, milicias comenzando sus ataques desde el territorio ucraniano y con armamento occidental, simplemente con el objetivo de generar una noticia en un momento especial. ¿Qué momento especial? Bueno, una vez más, lo dicho por ustedes, las elecciones en Rusia, pero en segundo lugar también un momento especial en cuanto a Ucrania, en cuanto a su situación interna, en cuanto a los avances rusos en el frente y también naturalmente en cuanto al decreciente apoyo de los Estados Unidos a Ucrania en el marco de esta guerra. Quizás como tercer factor, ahí podríamos recordar el debate surgido a raíz de las declaraciones de Macron en cuanto a esto de envío de tropas sí, envío de tropas no. Bueno, quizás en ese contexto generar
una situación de ataque directo, una demostración de fuerza y de la voluntad de Ucrania respecto al combate de Rusia, bueno, puede aparecer también como algo interpretable desde ese punto de vista, como un intento de generar presión. Pero una vez más, esto responde a la lógica mediática de esta guerra y no a verdaderos objetivos militares con el fin último de, bueno, la victoria militar, porque verdaderamente Ucrania parece una situación militar muy deficitaria, muy peligrosa, y una vez más recuerdo lo dicho por Eduardo recién, referenciando al Papa, esto de referenciando esto de el valor de la bandera blanca. Hasta para el Papa parece evidente que Ucrania no va a poder generar una derrota, determinar la derrota de Rusia, con lo cual la única salida lógica para Ucrania parece en la bandera blanca, en la capitulación y la negociación. Cuanto antes, mejor. Respondieron los ucranianos con esto de no, nosotros solo presentamos la bandera azul y amarilla o celeste y amarilla de Ucrania. Bueno, es el problema, que si ustedes machacan con únicamente esa bandera pronto va a desaparecer. Es el problema. Entonces, o comienzan negociaciones rápidas o posiblemente desaparecería Ucrania, por lo menos de la forma conocida hasta ahora, ¿no? Como bien dices, Ezequiel, esto es lo que decía ayer Kuleva, ¿no?, a estas palabras del Papa, que la que le ha caído también, por estas declaraciones, pues, en las que básicamente representaba la realidad, ¿no?, del conflicto en Ucrania. Hoy Kuleva ya decía que hay que negociar en algún momento y que Rusia estaba invitada a la mesa para esta conferencia de paz que quieren hacer en Suiza. Pero bueno, Adrián, dejando todo esto de un lado, quiero saber cómo estás viendo tú estas incursiones terrestres. Como bien decía Ezequiel, son las segundas desde el inicio del conflicto y claro, llama la atención, yo creo que clama al cielo, ¿no? Es evidente que pues a unos días de las elecciones en Rusia, bueno, pues parece que es más, como bien decía él, ¿no?, generar una noticia que tener algún tipo de impacto. De hecho, han sido repelidos pues prácticamente al iniciarse estos intentos de ataques. Sí, vamos a ver, no sé en qué medida esto se entiende tanto desde una lógica desde la lógica de las elecciones en Rusia, porque claro, con este tipo de incursiones, salvo que tuviera una repercusión absolutamente desproporcionada, ¿no? Pero si no, con este tipo de incursiones, pues difícilmente van a conseguir algo más que arañar quizás la popularidad de Putin o la popularidad del esfuerzo bélico, quizás, ¿no?, para conseguir algún apoyo mayor para alguna de esas opciones absolutamente minoritarias que se posicionan en contra de ese esfuerzo bélico. Pero claro, desde luego es difícil pensar en que este tipo de iniciativas pudieran tener un impacto realmente significativo. Claro, ¿qué otras cosas podemos pensar desde la perspectiva de Ucrania? Hombre, hay que suponer que para Ucrania o para el gobierno de Ucrania en este momento, pues lo fundamental será probablemente intentar conseguir esa ayuda o esa implicación de los países de la Unión Europea, esa famosa implicación que se está prometiendo, amenazando, sugiriendo, pero que no está nada claro que se vaya a producir o no. Entonces hay que suponer que desde los intereses del gobierno de Ucrania transmitir, por un lado, preocupación desde el punto de vista de que sí, la situación estratégica en el frente es muy mala y tal, pero nosotros sí tenemos capacidad y voluntad de hacer cosas, pues bueno, pues quizás puede ser una forma de llamar la atención en ese sentido, ¿no? De cualquier forma, en todos estos movimientos hacia el territorio ruso, más que este tipo de incursiones que tienen una repercusión realmente limitada, digamos, con unidades, con personas del ejército ucraniano o similares, lo preocupante son las que se hacen sin incursión de personas, es decir, las que se hacen a través de drones, etcétera, que ya no nos apuntan a Ucrania, sino nos apuntan a esas potencias occidentales que no sabemos muy bien realmente en este momento en qué es lo que están pensando, porque cada día nos dicen una cosa distinta, ¿no? Y estos días, de alguna forma, profundizando en las amenazas, pues el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, haciendo referencia a la posible intervención de tropas regulares de Occidente, nos dice, bueno, si ya están, ¿no? Ya están, ha dicho expresamente que ya están, ¿no? Le ha preguntado, ¿pero qué países están? Y eso no ha querido responder.
Pero claro, es algo, ya no es un medio de comunicación, es nada menos que el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia el que dice que las fuerzas de la OTAN ya están en Ucrania luchando con los rusos, ¿no? Bueno, y esto es, digamos, un añadido a estas declaraciones del propio Scholz, donde nos dice expresamente que ellos no pueden estar en Ucrania gestionando o disparando, ¿no?, misiles contra Rusia, como están haciendo ya los franceses y los ingleses, ¿no? Bueno, ya hubo reacciones frente a esto, pero claro, son reconocimientos de una situación de hecho que es realmente algo más que alarmante. Nos tenemos que situar realmente qué es lo que se está pretendiendo, porque hay dos opciones, ¿no? Una, que realmente estén pensando en un enfrentamiento directo entre los países occidentales o los países europeos, por lo menos de la OTAN y Rusia, y esto es en lo que aparentemente están pensando y hacia dónde están avanzando, pero la verdad es que no es muy lógico si tenemos en cuenta la debilidad estructural de la OTAN en este momento, salvo que fuese un instrumento para después arrastrar de una forma u otra a Estados Unidos. Si no entra Estados Unidos en esa dinámica, los ejércitos del resto de la OTAN no tienen absolutamente nada que hacer contra Rusia. Es que no tienen en este momento ni reservas de armamento. Y ellos mismos más de una vez han dicho que necesitarían 3, 5, 10 años de refuerzo armamentístico y de economía de guerra para poder posicionarse en un nivel, digamos, comparable con el de Rusia, ¿no? Entonces, ¿cuál pueden ser otras alternativas? Pues no sé, que se trate simplemente de amenazas, de meter miedo a Rusia para contener su avance, para contener, digamos, su esfuerzo político dentro de Ucrania. Pues bueno, es una alternativa posible, pero la verdad es que tampoco de mucha consistencia, ¿no? Bueno, pues desde luego está por ver, ¿no?, el papel de Occidente, el papel de la OTAN, ¿no? Como bien llevas diciendo mucho tiempo, Adrián, pues ya estaban en este conflicto y bueno, pues Polonia, no sé si se le escapó, pero desde luego que ha reconocido algo que, bueno, ya era evidente a todas luces. Vamos a hacer una pequeña pausa, un par de minutos, y enseguida hablamos de los ataques con drones, precisamente, como comentaba Adrián, hasta 25 drones en las últimas horas, ataques a 9 localidades rusas, ataques masivos que han tenido lugar, aunque ya les adelantamos que la mayoría de los cuales han sido repelidos. Hacemos una pausa, como decimos, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión.